Bienvenidos a clase, gracias por venir. Soy Salvador Benjamín Durán Paz y les voy a explicar sobre el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Para hablar del teorema de Pitágoras tenemos que hablar de triángulos. Un triángulo es un polígono de 3 lados. ¿Bien? Para dibujar un polígono de 3 lados basta con dibujar 3 puntos no alineados y unirlos con una línea recta. ¿Bien? Y allí tenemos nuestro triángulo. De un triángulo nos interesa recalcar que tenemos, por un lado, 3 vértices. ¿Bien? Los hemos nombrado con letras mayúsculas A, B y C. ¿Bien? Los vértices son los puntos que hemos dibujado al comienzo para formar el triángulo. ¿Bien? Una forma de representar a este triángulo es mediante sus vértices A, B y C y dibujar un triángulo arriba. Esta notación se lee triángulo ABC o bien triángulo de vértices ABC. ¿Ok? También en azul hemos representado los 3 lados del triángulo ABC. Bien, sus lados van a ser A, B y C, pero con letra minúscula. Bien, podría ser cursiva, como este caso, o bien imprenta. Y también tenemos 3 ángulos interiores, que hemos nombrado con letras griegas. Alfa, beta y gamma. Bien, lo que nos interesa de estos ángulos es que pueden ser agudos, aquellos que miden menos de 90 grados, rectos, aquellos que miden exactamente 90 grados, u también pueden ser obtusos, que son aquellos que miden más de 90 grados. Para continuar con nuestra explicación sobre el teorema de Pitágoras, vamos a utilizar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es la combinación de un triángulo más un ángulo recto. ¿Bien? Lo que tenemos aquí es el triángulo ABC rectángulo, ¿bien? Porque tenemos aquí un ángulo recto. Fíjense, los lados donde se apoya el ángulo recto se llaman catetos de este triángulo rectángulo. ¿Bien? Aquí podemos ver un cierto cateto A y aquí un determinado cateto B. Son los 2 lados donde se apoya el ángulo recto. Y opuesto al ángulo recto se encuentra un lado que es mayor que los catetos A y catetos B. Este lado, por esta característica, se le llama hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y está opuesto al ángulo recto. Bien, hemos llegado hasta aquí entonces, hemos definido un triángulo y hemos definido un triángulo rectángulo. Ahora, llamaremos A a la longitud del cateto A, B a la longitud del cateto B y H a la longitud de la hipotenusa. Entonces, ahora vamos a enunciar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en cualquier triángulo rectángulo con catetos de longitudes A, B y una hipotenusa de longitud H, se cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a h al cuadrado, que es lo mismo que decir que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Con ello concluimos el teorema de Pitágoras. ¡Felicidades! Hasta aquí hemos enunciado correctamente el teorema de Pitágoras. Ahora intentaremos dibujar este teorema. Para ello vamos a utilizar un software que se llama GeoGebra y vamos a sostener algunas ideas. Vamos a decir que la interpretación geométrica es un proceso mental mediante el cual llevamos los conceptos matemáticos hasta la geometría elemental. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la interpretación geométrica del número 3. El número 3 lo podemos representar como un segmento de recta que mide 3 unidades lineales. Las unidades lineales son las que ya conocemos, el milímetro, el centímetro, el kilómetro. A esto se le llaman unidades lineales. ¿Bien? Otra interpretación geométrica, por ejemplo, 3 al cuadrado es 3 por 3 y 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Recordemos que la potencia aquí indica cuántas veces se está multiplicando a sí mismo el número. ¿Bien? Ahora bien, tenemos que 3 al cuadrado, este numerito de aquí, 3 al cuadrado, geométricamente lo podemos representar como el área de un cuadrado de 3 por 3. Tiene sentido, ¿no es cierto? El área del cuadrado
es base por altura o bien lado por lado. Entonces, esto es en definitiva 3 al cuadrado. El número 3 al cuadrado geométricamente son 9 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Las unidades cuadradas son el centímetro cuadrado, el metro cuadrado, el kilómetro cuadrado, etc. Por tanto, podemos generalizar esto y decir lo siguiente. Podemos decir que para cualquier número, el cuadrado de ese número lo vamos a poder representar como un cuadrado que tiene por lado la misma cantidad que ese número. Es decir, a cuadrado va a ser un cuadrado de a por a. Ahora vamos al software. Bienvenidos a la pantalla de GeoGebra. Para realizar la interpretación geométrica del teorema de Pitágoras he construido un triángulo rectángulo. Como podrán ver, aquí está indicado el ángulo alfa que mide 90 grados y aquí he creado unos deslizadores que me permiten, si yo muevo esto, ir variando la longitud. Bien, en este caso la longitud del cateto A, que es donde se apoya el triángulo, bien. Y este segmento de aquí va a ser mi cateto B, que también voy a poder hacerlo variar. Con ayuda del software GeoGebra he creado los cuadrados de los catetos, lo que representaríamos geométricamente como el cuadrado de los catetos, y por supuesto, esta es la hipotenusa y este sería el cuadrado de la hipotenusa, este amarillo. Ahora, aquí tenemos los valores. Este es el cuadrado de la hipotenusa, 89 unidades cuadradas. Este es el cuadrado del cateto B, 25 unidades cuadradas. Y este es el cuadrado del cateto A, 64 unidades cuadradas. Si observamos, 25 más 64 nos da 89. Es decir, estamos aquí verificando el teorema de Pitágoras. Si vamos variando los valores, hacemos más pequeño el cateto B o más grande el cateto B, vamos a ver que se mantiene el teorema de Pitágoras, es decir, el cuadrado del cateto B, aquí es 36 unidades cuadradas, el cuadrado del cateto A sigue siendo 64 unidades cuadradas, y aquí el cuadrado de la hipotenusa es de 100 unidades cuadradas. Con esto podemos jugar eternamente y siempre vamos a ver que se cumple el teorema de Pitágoras. Espero les haya gustado, espero haya quedado claro. Muchas gracias.